En el otoño de 1918, la pandemia más mortífera de la historia moderna estaba matando a decenas de miles de personas por semana. Dos grupos de médicos trataban exactamente la misma enfermedad con los mismos pacientes, en el mismo país, bajo el mismo desastre. Un grupo perdía 3 de cada 100 enfermos, el otro perdía 6 de cada 1000. El grupo con los resultados incomparablemente mejores no estaba usando el medicamento farmacéutico que el gobierno promocionaba. Estaba usando plantas que crecían silvestres en los bordes de los ríos. En menos de 20 años de terminada esa pandemia, el sistema médico de los Estados Unidos se reorganizó de tal forma que ningún médico con licencia volvería a formarse jamás en el uso de esas plantas. Pero nadie hace la pregunta más obvia. Si funcionaba así de bien, ¿por qué nunca escuchaste hablar de ello? La respuesta involucra a un hombre que no era médico, a una fundación con intereses económicos directos en el resultado, y a un solo informe que reescribió la medicina americana en menos de una década. Esta es la historia de la planta febrífuga más agresivamente borrada de la historia, y de los hombres que la enterraron. Bienvenidos a Semillas Milenarias, donde lo que la tierra guarda el tiempo lo revela. Antes de continuar, si estas historias te importan, la mejor forma de preservar este conocimiento es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte estos episodios con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque esta historia llegó a todos los rincones del continente, y me gustaría saber desde cuál nos escuchas tú. La historia comienza en las orillas lodosas de los grandes ríos del noreste de América del Norte, siglos antes de que ningún europeo pusiera pie en ese continente. Las naciones Iroquesa, Cherokee, Delaware, Mohegan, Menominee y más de una docena de pueblos indígenas conocían una planta alta que crecía donde el suelo nunca terminaba de secarse. Hojas largas que parecían atravesar el tallo de parte a parte. Flores blancas agrupadas en racimos que en verano cubrían las márgenes de los arroyos. Cada nación le daba un nombre diferente. Todas la usaban para lo mismo. La fiebre que hacía sentir que los huesos se estaban quebrando por dentro. Esa fiebre la llamamos hoy dengue. La planta que la quebraba, que devolvía a un hombre del borde de la muerte, era la Eupatorio perfoliado. Boom, los colonos europeos que aprendieron su uso de los curanderos indígenas, la llamaron simplemente boneset, la que suelda los huesos, porque eso era exactamente lo que parecía hacer con ese dolor profundo que no cedía ante nada más. Para principios del siglo XIX, una cepa brutal de influenza recorrió la costa este de Norteamérica. Escalofríos profundos, un dolor que no era muscular ni articular, sino de la estructura misma del cuerpo, como si algo interno estuviera fracturándose lentamente. Un médico llamado C.J. Hempel documentó en sus notas clínicas que el eupatorio aliviaba esta enfermedad de una manera tan singular que los propios enfermos lo pedían por su nombre. Para la época de la Guerra Civil, los soldados lo llevaban en sus bolsos de campo junto a la munición. Las familias campesinas colgaban manojos secos del techo de la cocina con la misma naturalidad con que hoy guardan analgésicos en el botiquín. Era tan cotidiano como la sal. Pertenecía a cualquiera que viviera cerca de un humedal. Y exactamente eso, era el problema. A mediados del siglo XIX, una nueva corriente médica crecía con fuerza en los Estados Unidos. Se llamaban a sí mismos ecléticos, del griego para elegir entre lo mejor. Su filosofía era directa, tratar a la persona completa, usar lo que funciona, no causar daño. Bebían del conocimiento de los pueblos indígenas, de la tradición herbal europea y de los curanderos africanos del sur. Construyeron escuelas de medicina con licencia en todo el país y formaron a miles de médicos. En el momento de mayor influencia, 1 de cada 5 médicos en los Estados Unidos era ecléctico. Su farmacéutico más reconocido era John Uri Lloyd, propietario de una empresa de medicina botánica en Cincinnati llamada Lloyd Brothers. Lloyd desarrolló técnicas de extracción tan precisas que la industria farmacéutica moderna terminó adoptándolas. Recibió la medalla Remington, el mayor honor de la farmacia americana, y las medicinas que más vendía. Las que los médicos ecléticos más prescribían eran de origen vegetal. El eupatorio era una de sus bases, pero la maquinaria para destruirlos ya estaba en marcha. En 1908, la Asociación Médica Americana le pidió a la Fundación Carnegie que hiciera un estudio de todas las escuelas de medicina de los Estados Unidos y Canadá. La Fundación Carnegie contrató a Abraham Flexner para hacerlo. Flexner no era médico. No tenía título en medicina. Había pasado su carrera como educador de jóvenes en colegios secundarios. Visitó 155 escuelas de medicina. No evaluó sus tasas de supervivencia de pacientes. No comparó resultados clínicos. Evaluó sus laboratorios, su equipamiento y su alineación con un modelo universitario alemán centrado en la ciencia farmacéutica. En 1910 publicó su veredicto.
Escuelas homeopáticas, charlatanería. Escuelas naturópatas, charlatanería. Escuelas ecléticas, charlatanería. Todas recomendadas para cierre. Flexner escribió abiertamente que su objetivo era antagonizar estas tradiciones médicas, no cuestionarlas, no examinarlas, antagonizarlas. Los ecléticos llevaban 6 décadas tratando pacientes durante epidemias y documentando sus resultados en publicaciones revisadas por pares. Ninguna de esa evidencia fue examinada. Ninguna fue refutada. Simplemente fue declarada irrelevante por un hombre sin formación médica, respaldado por el dinero de la Fundación Carnegie y la Asociación Médica Americana, y convertida en ley a través de las juntas estatales de licencias médicas, una por una, estado por estado. Entonces llegó la prueba que ninguno de los dos bandos había pedido. En la primavera de 1918, emergió una nueva cepa de influenza en los campamentos militares americanos. Para el otoño, la segunda ola llegó y fue catastrófica. Hombres y mujeres jóvenes y saludables morían en menos de 48 horas desde los primeros síntomas. Los hospitales desbordaron, las morgues se llenaron, las ciudades prohibieron las reuniones públicas. Las familias enterraban a sus muertos en los patios traseros porque los cementerios no daban abasto. El cirujano general de los Estados Unidos recurrió al medicamento farmacéutico de moda. El 5 de octubre de 1918, la revista de la Asociación Médica Americana publicó su recomendación oficial: aspirina en dosis de 1000 miligramos cada 3 horas. Eso equivale a casi 25 comprimidos estándar en un solo día. La Marina y el Ejército siguieron la recomendación. Bayer había perdido su patente americana de aspirina en 1917 y estaba inundando el mercado con publicidad. El gobierno se convirtió en su fuerza de ventas. Las ventas se duplicaron. Los médicos ecléticos no la usaban. Usaban eupatorio, raíz de poke, gelsemio y la farmacopea botánica completa que su tradición había construido durante 75 años. Un médico ecléctico en Virginia documentó el tratamiento de 200 pacientes consecutivos de influenza con protocolos botánicos. Ninguno murió. En marzo de 1919, la empresa de John Uri Lloyd encuestó a 1000 médicos ecléticos sobre sus resultados durante la pandemia. Lo que reportaron fue extraordinario. El tratamiento ecléctico produjo una tasa de mortalidad de 6 por cada 1000 pacientes. El tratamiento convencional reportó 3 por cada 100. Los ecléticos, usando plantas de los humedales, perdieron 5 veces menos pacientes. En 2009, la médica Karen Sistarko publicó un artículo en la revista Clinical Infectious Diseases, examinando algo que había pasado sin cuestionamiento durante 90 años. Argumentó que las dosis de aspirina recomendadas por la Asociación Médica Americana en octubre de 1918 eran tóxicas. A esos niveles, el medicamento inundaba los pulmones de líquido y provocaba edema pulmonar. Los pulmones hemorrágicos húmedos descritos en los informes de autopsia de esa época y las muertes por ahogamiento interno que hacían a la gripe de 1918 diferente a cualquier epidemia anterior, eran consistentes con intoxicación por salicilatos. Los avisos de aspirina se publicaron en agosto de 1918. Las recomendaciones oficiales aparecieron en septiembre y principios de octubre de 1918. El pico de muertes llegó en octubre de 1918. El artículo de Starko es una hipótesis documentada, no un veredicto. La pregunta que plantea nunca ha recibido una respuesta satisfactoria. Las plantas de los ecléticos no ahogaron a nadie. Para 1939, la última escuela de medicina ecléctica en Cincinnati había cerrado sus puertas. Y las bibliotecas de todas las escuelas ecléticas del país habían sido enviadas allí a POM a medida que cada institución caía. Cuando el herbalista Michael Moore visitó ese sótano en 1990, encontró el conocimiento clínico acumulado de un siglo sentado en la oscuridad, sin leer, sin que nadie lo conociera. El informe Flexner no solo cerró escuelas, borró un linaje médico entero de la práctica legítima, de forma permanente. Ahora bien, aquí está lo que la ciencia eventually confirmó cuando alguien finalmente miró. La primera validación moderna del eupatorio no vino de América, sino de Alemania. En 1981, investigadores alemanes descubrieron que los polisacáridos del eupatorio estimulan la respuesta inmune a niveles 4 veces superiores a los de la equinácea. La equinácea, o la hierba en la que los americanos gastan $300 millones al año. El eupatorio la supera a nivel celular. Ese mismo periodo vio estudios que compararon preparaciones de eupatorio directamente con aspirina para el resfriado común, encontrando alivio de síntomas equivalente. Una planta que crece silvestre y gratis, comparable al medicamento que había sido recomendado en dosis tóxicas durante la pandemia más mortífera de la historia moderna. Ese hallazgo solo debería haberlo cambiado todo. No cambió nada.
En años más recientes, extractos hidroalcohólicos del eupatorio mostraron en trabajos publicados en revistas revisadas por pares inhibición directa del virus de la influenza A, bloqueando la adhesión viral a las células huésped antes de que la infección pueda comenzar, no suprimiendo síntomas después del hecho, o deteniendo al virus antes de que entre. Este es el mecanismo que los médicos ecléticos observaban en 1918, sin tener el lenguaje para describirlo. Tardó un siglo en nombrarse lo que ellos ya sabían. No puedes patentar una planta de humedal. Ese es el problema central. El gran médico ecléctico Harvey Felter escribió en su Materia Médica que el eupatorio era un remedio admirable para cortar un resfriado, especialmente cuando venía acompañado de ese dolor profundo que penetra hasta los huesos, y que en cada epidemia de influenza en que fue utilizado demostró ventajas claras. Felter escribió esas palabras en los años 20 del siglo pasado. La biblioteca que las contiene sigue en Cincinnati. Una nota honesta antes de cerrar. El eupatorio contiene compuestos llamados alcaloides pirrolicidínicos. Las autoridades sanitarias alemanas recomiendan no usarlo de forma prolongada y continua. No existen casos documentados de daño hepático atribuidos específicamente al eupatorio, pero el uso a largo plazo de extractos concentrados no es aconsejable. La preparación tradicional es de corto plazo. Una infusión de hojas y flores secas al primer signo de fiebre o gripe, tomada durante la duración de la enfermedad y no más allá. Así lo usaban las naciones indígenas. Así lo usaron los ecléticos durante 6 décadas de epidemias americanas. El eupatorio crece silvestre en toda la mitad oriental de América del Norte. Prefiere suelos húmedos, bordes de arroyos, jardines con lluvia, praderas encharcadas. Alcanza entre 1 metro y metro y medio de altura y vuelve cada año sin necesidad de replantarlo. Las hojas y flores secas están disponibles a través de proveedores herbales confiables. La preparación tradicional consiste en remojar 1 o 2 cucharaditas de hierba seca en agua hirviendo durante 15 minutos. Se toma caliente 3 veces al día, al primer signo de influenza. Es amargo, considerablemente amargo. Los médicos indígenas y los ecléticos registraron esa amargura como parte de su poder. La lengua reconoce que es medicina. Los ecléticos no perdieron porque su medicina fallara. Perdieron porque su medicina no podía ser propiedad de nadie. El eupatorio crecía en humedales. No podía patentarse. No podía fabricarse a escala industrial y venderse con margen de ganancia. En un sistema que se estaba construyendo enteramente alrededor del beneficio farmacéutico, una planta que funcionaba de forma gratuita no era un recurso. Era una amenaza. El informe Flexner la eliminó de la práctica legítima en una sola década. Tardó 100 años en que investigadores confirmaran en laboratorio lo que esos médicos habían documentado a través de 6 décadas de epidemias americanas. En algún humedal, cerca de donde estás, la planta sigue ahí. Flores blancas en verano, hojas que parecen atravesar el tallo de parte a parte. Lleva esperando desde 1939. Si Semillas Milenarias despertó algo en ti, me gustaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre esta historia, si conocías el eupatorio, o qué te genera saber que ese conocimiento estuvo enterrado un siglo entero. Esas preguntas también son semillas que vale la pena conservar. Suscríbete a Semillas Milenarias, activa la campana para no perderte el próximo episodio, y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar lo que olvidamos. Cada like, cada compartido ayuda a preservar este conocimiento.